Buenas tardes, hoy estamos con Claudio Párica, profesor asociado regular de la Universidad Nacional de San Martín, presidente del Consejo Superior Profesional de Geología, el geólogo, fue miembro del Instituto Antártico Argentino por allá hasta el 2001, y como secretario científico, y tiene varias campañas hacia la Antártida. Es un científico en el cual ha estado varias veces, y bueno, de aquí en más, hola Claudio, y bienvenido a esta charla o este conversatorio. Hola Gabriel, un gusto. Y bueno, sobre todo para hablar de Antártida, para mí es un placer siempre dar la difusión. Perfecto. Entonces, en referencia a eso, vamos a hacer algunas preguntitas. Ya que obviamente es Estado, ¿cómo es la vida en las bases desde tu posición, desde científico? Tanto es cuestiones de trabajo como también las cuestiones de ocio, si podés de alguna manera relatarnos. Y la otra pregunta, si se quiere, que está vinculada a esto que uno te plantea, si crees que cuentan con todos los elementos necesarios, si es necesario realmente poder ampliar con elementos fáciles o elementos comunes o simples o no, con elementos complejos que por ahí se puedan llegar a estar viendo, y cuáles serían, si es por ahí del orden de los habitáculos, de la espacialidad, de las energías o solamente de los materiales o de los espacios. Varias preguntitas dentro de una misma pregunta, pero bienvenido sea ya que tenés ese conocimiento de vida allá. Está bien. Bueno, sí. Hablando, voy a ir respondiendo cada una sin enumerarlas, pero vas a encontrar la respuesta. En primer lugar, digamos, tuve el privilegio de haber hecho 20 campañas antárticas, varias en bases, varias en carpa. Porque los geólogos para el conocimiento necesitamos movernos, porque la geología no va al geólogo, sino que el geólogo va a la geología. De ahí la necesidad de tener carpas, campamentos, muchas veces alejados de todo, directamente de base, la mayor parte muy alejados de base. Una sola vez estuvimos cerca, digamos, de la base española Juan Carlos I, pero después el resto siempre fueron muy alejadas y con contacto radial, básicamente. En lo personal, en cuanto a lo que es a la vida en la Antártida, yo siempre tuve la idea que para producir más hay que estar bien en todo aspecto. Aspecto humano, aspecto espiritual, alimenticio, digamos, sentirse bien, sentirse cómodo. Tanto es así que estando en carpa, siempre decidimos que cada uno tuviera su carpa, justamente para tener intimidad, comodidad, y aparte, en caso de emergencia, supongamos que por un temporal, que hemos tenido varios, se rompiera alguna carpa, bueno, hubiera justamente carpas de reserva o lugares de reserva como para que cualquiera pudiera compartir la carpa. Pero, digamos, la idea de tener cada uno su carpa hace que el primer día todo bien, el segundo día también bien, pero ya la primera semana uno empieza a mirar, qué sé yo, las medias que deja tirada el otro con mala cara. Así que eso es fundamental. Lo otro, que te vas a reír, pero bueno, fuimos mejorando inclusive el tema tener ducha en la carpa, cosa que cada 2 días, día por medio, nos pudiéramos cada uno dar una ducha caliente, para lo cual fuimos evolucionando bastante, que empezamos con el tachito de agua caliente y después teníamos la ducha eléctrica, una carpita bien calefaccionada destinada a eso, a que uno pudiera estar cómodo. Ropa limpia, bueno, eso fundamental. Así que siempre nos manejamos en ese aspecto. Y después, bueno, tener justamente alguna distracción, porque cuando uno se concentra demasiado en el trabajo, es como que se termina fatigando. Eso es lo que nos pasa también en la ciudad, digamos, uno se fatiga por un montón de cosas. Así que bueno, siempre decidimos, esto hablando de carpas, después pasemos a las bases. Tener también distracciones, por ejemplo, un día, por ejemplo, hacer un asado,
Lleva más tiempo que en cualquier otro lado, porque bueno, justamente por el frío cuesta más hacer un asadito. Pero bueno, a partir de ahí, después, bueno, salir a caminar, a pasear un poco, estirar las piernas, pero sin estar concentrados en el trabajo estrictamente. No digo que lo hiciéramos muy seguido, pero por lo menos una vez por semana, así, tener ese rato de dispersión y de distracción. En todas esas distracciones y dispersiones, un día, que era un domingo de sol, siempre lo recuerdo, salimos a caminar dentro de lo que se llama Península Byers, es el extremo occidental de la isla Livingston, que para los geólogos es un paraíso en cuanto a la geología, realmente para estudiarlo por todo lo que hay. Pero nos fuimos a caminar a la costa norte y encontramos una cueva muy misteriosa que tendría más o menos unos 7, 8 metros de altura por unos 20 de ancho aproximadamente. Y en el fondo de la cueva encontramos 2 pircas y vimos cosas que nos llamaron la atención. ¿Qué eran estas cosas que nos llamaron la atención? Vidrios de botellas con coloraciones rosadas a violáceas, característicos de vidrios muy antiguos a los cuales, digamos, no se le extraía el uranio a la arena. Entonces, bueno, esas botellas podían ser translúcidas en su origen, pero con el tiempo y la presencia de uranio toman esas coloraciones. Entonces nos llamó la atención. Esto indicaba que por lo menos será de 1800 y algo. Eso nos llamó mucho la atención. Pero encontramos otras cosas, pipas de caolín, calzado, marmitas y fogones. Como, digamos, sabiendo que hay que ser respetuoso con todo lo que hay, porque, digamos, esto funciona como si fuera un museo, hicimos un mapita, sacamos fotos y tomamos en superficie algunas cosas, nada más, muy poquitas cosas. Y las trajimos a Buenos Aires. Y ahí fue que consultamos a arqueólogos. Entonces, cuando consultamos a los arqueólogos, nos dijeron, bueno, esto de principio del siglo XIX, 1810 a 1820 aproximadamente, por el tipo de materiales. Y obviamente preguntaron, ¿y esto de dónde vino? Así que bueno, dijimos Antártida. Con lo cual, bueno, a partir de eso se implementó un proyecto que no era de geología, que era justamente de arqueología antártica. Los 2 arqueólogos que nos acompañaron se terminaron doctorando con este tema y el gran hallazgo que todo este material correspondía a los foqueros del Río de la Plata. Foqueros que llegaban a la Antártida antes del descubrimiento oficial en 1819. Así fue como estos 2 arqueólogos se integraron al grupo de geología, que interactuamos mucho, porque bueno, como había muchos materiales que inclusive para ellos tampoco eran demasiado comunes, los geólogos les servimos bastante, porque justamente le podíamos decir qué era, qué uso podía llegar a tener y demás. Así que bueno, a partir de esa cueva misteriosa, ellos en esta península Byers encontraron 26 sitios de ocupación humana que estaban divididos en 3 etapas. Esta inicial de 1800 a 1820, otra por el tipo de materiales que encontraron, que más o menos estaría alrededor de 1830 a 1840, y después una última alrededor de 1860, 70. ¿Por qué estas etapas? Bueno, porque había caza de animales, agotaban a la fauna, digamos, la matanza era tan grande, y bueno, los cueros los traían al puerto de Buenos Aires. Después investigando, y esto no fue por ellos, esto fue un tema de investigación personal mía, por gusto, para saber un poco más sobre el tema, encontré que ya había una aduana trucha, vamos a decirlo así, en la boca del riachuelo, donde estos buques que venían de la Antártida cargados con cueros, algunos cueros, o varios, los descargaban en el riachuelo y después seguían camino al puerto de Buenos Aires, donde formalizaban la entrega de cueros y pagaban los impuestos correspondientes para la posterior exportación.
Esto es anecdótico, pero realmente fue un proyecto de alto impacto. Y realmente muy valorado en la comunidad internacional, porque fue un hallazgo que correspondía justamente a lo que fue el descubrimiento formal de la Antártida en 1819. Por otro lado, nosotros como geólogos, justamente en Península Bayers, hicimos hallazgos muy interesantes, sobre todo lo que hacía la investigación de las rocas, que bueno, no me voy a poner a describir las rocas, pero por ejemplo, con varios estudios sobre rocas, hemos podido determinar que, por ejemplo, para el periodo Cretácico y parte del Terciario, las temperaturas medias de la Antártida estaban entre 16 y 24 grados centígrados. Y después, bueno, determinación de edades por métodos se llaman geocronológicos, aprovechando la radioactividad de algunos elementos dentro de los minerales. Y encontramos también una gran cantidad de fósiles, sobre todo de helechos. Justamente una cantidad de fósiles, inclusive entre los cuales encontramos especies nuevas, nunca descriptas en la literatura. Y, a ver, hasta una fructificación de palmera que solamente había 3 antecedentes previos, uno en la India, otro en Nueva Zelanda y otro en Australia. Este cuarto lo encontramos nosotros ahí en Península Bayers. Realmente todo esto era muy estimulante y realmente siempre como grupo, porque yo hablo de grupo porque realmente funcionamos muy integrados como grupo de geólogos en cuanto a seguir investigando, porque año a año encontrábamos cosas nuevas y aparte íbamos con ideas nuevas. Así que bueno, esto es lo que hace a la investigación dentro de Península Bayers. Y después, bueno, también he ido a bases, a la isla Decepción, por ejemplo. Ahí hice mi primera campaña antártica. Siempre recuerdo que tuvimos que entrar a pico y pala, a la casa de emergencia de la base Decepción, porque, bueno, había estado cerrada por más de 18 años la base. A raíz de que hubo una erupción, Argentina decidió cerrar la base y evitar, digamos, cualquier tipo de problemas en una isla volcánica. Creo que fue razonable la decisión que tomó Argentina en 1967, porque la isla de Decepción había 2 bases más, una base chilena y una base inglesa, que quedaron arrasadas por 2 erupciones que hubo posteriormente en 1969 y 1970. Así que la única base que había quedado en pie era la base argentina. Pero bueno, cuando decidimos retomar la actividad científica en la isla de Decepción, ahí fue que usamos las instalaciones, pero bueno, había tanto hielo en la entrada, tanto hielo que ahí hubo que entrar a fuerza de pico y pala. De hecho, siempre me acuerdo que los primeros días hacía más frío adentro que afuera. Y teníamos unos humildes Bram Metal, los calentadores de querosén, que bueno, realmente les costaba mucho calefaccionar, chorreaba, goteaba el techo, digamos, hacía un frío terrible ahí adentro. Pero bueno, nada, ese era uno de los desafíos y bueno, logramos acomodar la casa de emergencia, que era la que estaba en mejores condiciones. La casa principal estaba muy destruida, pues se había roto el techo, se había metido hielo adentro. Así que bueno, la casa de emergencia se mantenía bastante bien. Sacábamos agua a balde porque, bueno, Decepción tiene el único pozo de agua de toda la Antártida. Justamente porque Decepción, al ser una isla volcánica, buena parte de la isla tiene temperaturas relativamente cálidas. Inclusive algunas alcanzan hasta los 87 grados en superficie, ¿no? Con lo cual, bueno, o sea, nieva y, digamos, se descongela rápidamente la nieve y pasa a circular. Y como todo el material volcánico está muy suelto, el agua se infiltra y, bueno, está el pozo de agua, del cual, bueno, sacábamos con a balde el agua que lo usábamos para todo, ¿no? Para consumo humano, para cocina, para limpieza, para bañarnos. Y así fue esa primera campaña antártica. Después seguí yendo. Siempre valoro que la Armada me honró con ser en 3 oportunidades
el único jefe civil de toda la Antártida, de una base antártica militar encima, que era la base Cámara, que está en la isla Media Luna. Esta es una base que realmente no es conocida, pero es la más visitada quizás por el turismo internacional. O sea, después de cruzar el Drake, que en realidad es el Paso de Oces, que ese sería el nombre correcto, pero bueno, como los ingleses impusieron su toponimia, bueno, es más conocido como el pasaje de Drake. Bueno, después de cruzar el Drake, los buques de turismo llegan destruidos, los buques y los turistas. Así que bueno, bajan en cámara y bueno, realmente ahí es donde empiezan a disfrutar un poco estar en la Antártida. Y ahí, bueno, normalmente los que estamos en la base, muchas veces, bueno, a veces interrumpimos el trabajo científico para recibirlos. Y eso lo hacemos con cariño porque justamente somos embajadores. O sea, si bien nosotros tenemos nuestro reclamo de soberanía, sabemos que por el Tratado Antártico nos reconocen el reclamo, pero no es que tenemos la soberanía plena, digamos. Y de hecho, el sector antártico nuestro tiene superposición con Chile y con el Reino Unido. Pero bueno, no hay nada más lindo que tener la bandera argentina izada y que el turismo internacional nos reconozca y nosotros a través de la investigación científica mostremos o podamos mostrar que justamente estamos en la Antártida no solo por estar, sino para conocer, para investigar, por el conocimiento en sí mismo y sobre lo que hace al criterio de un territorio de paz. ¿Sí? O sea, la investigación científica fundamentalmente hace a eso. Esta base Cámara, tengo un gran cariño por la base. De hecho, en 2 oportunidades fui jefe con dotación militar, inclusive. Una vez no, pero 2 veces sí. Con lo cual también para mí fue un gran desafío y realmente lo valoré muchísimo. Sobre todo por la confianza que me han tenido en haber tenido esta actividad y haber confiado, ¿no? Voy a contar una anécdota. Qué interesante las vivencias. Y ahora nos contás las Sí, anécdotas que nos parece importante. Solamente te quería hacer una pregunta. El sí. origen de los personajes foqueros, ¿qué origen tenían? ¿De qué país eran? Bueno, foqueros del Río de la Plata provenían fundamentalmente del Reino Unido y de Estados Unidos. De hecho, Península Bayers estaba dividida al sur para el Reino Unido y al norte para Estados Unidos. Pero también había foqueros locales. O sea, nosotros tuvimos o sea, nunca quedó muy claro el apellido, pero bueno, era el capitán Carlos Timblón o Timblón, que comandó más de un buque foquero. La familia, digamos, los tataranietos, sé que conservan bitácoras de estos buques. Uno era el Santi Espíritu o Espíritu Santo, hubo más de uno. Y conservan buena parte de la información. Con lo cual, si bien había Reino Unido, Estados Unidos, también había criollos que también estaban llegando a la Antártida en aquella época. Esas son las nacionalidades, Perfecto, fundamentalmente. gracias. Ahora me contás la anécdota, o nos contás Sí, la sí, anécdota, y después te hago una pregunta vinculado a lo que estuviste manifestando anteriormente. está bien. Bueno, ahí en la base cámara nos ocurrió un día que era un día de esos, así como les conté del asado, un día de sol, un fin de semana, era un sábado, era un día de aquello que nevaba, estaba horrible, no había forma de salir a trabajar. Así que bueno, hicimos tareas dentro de la base. Nosotros siempre llevamos algún equipamiento, o sea, cámara es una base transitoria, o sea, no tiene dotación permanente, siempre es de verano. Pero siempre llevamos cosas para hacer adentro, así que llevamos
Acá podrán ver que yo tengo un par de microscopios. Bueno, estos son microscopios que son prácticamente piezas de museo. Uno de 1920, el otro es un poco más nuevo, pero bueno. Estos son microscopios que fueron rescatados porque iban a la basura directamente. Pero bueno, siempre le dimos uso. Y un día nos llaman por radio, por Handy, Canal 16, que es el canal de emergencia de la Armada. De la Armada, digamos, marino. Y de un buque ruso, el Orlova, y nos piden permiso para bajar a la isla. Entonces dijimos que sí, que bajen, pero que tuvieran cuidado porque estaba muy feo, la costa era peligrosa, digamos, uno se podía patinar y caerse, pero que sí, que bajaran, no había ningún problema. Pasaron 5 minutos, no más que eso, nos vuelven a llamar, esto era aproximadamente, serían las 2 de la tarde. Entonces nos piden permiso para ir a la base. Bueno, vengan a la base, ningún problema. Acá los esperamos. Entonces lo primero que hicimos fue calentar agua para café y para té y teníamos alfajores fulvito como para empapelar la Antártida. O sea, teníamos, pero toneladas de alfajores fulvito que nos habían dado. Y cuando vimos que sube la gente, nos llamó la atención la vestimenta, porque era gente mayor, por ejemplo, había mujeres que subían con un tapado de piel. No era la ropa antártica característica de los turistas, y menos la que podíamos usar nosotros. Entonces empiezan a llegar a la base, los recibimos, y ahí, bueno, el líder de la expedición se presenta y me dice que, bueno, agradecían y que se presentaban. Y era buena parte de lo que son los históricos, eran los históricos, digamos, del British Antarctic Survey. Gente que yo conocía por haber leído trabajos escritos por ellos, que habían conseguido armar una expedición con sus esposas y algún hijo, inclusive, para mostrarles en qué condiciones vivían y cómo estaban ellos, o sea, lo que ellos conocieron en la década de 1950. Así que bueno, esto ya era 1990 y pico, con lo cual ya estaban muy mayores. Y bueno, los hicimos pasar a todos, les servimos té, café, les dimos los alfajores fulvitos. Y pasaron toda la tarde en la base, para nosotros bárbaro, porque realmente también el día era espantoso. Y ahí fue que nos contaron que ellos intentaron ir a la base británica propia, Rodera, al sur, y no los dejaron bajar. Después pasaron por 2 bases chilenas donde tampoco los dejaron bajar. Y me lo decían y realmente les caían lágrimas porque decían, donde menos pensamos que nos iban a dejar bajar y nos iban a recibir era en una base argentina. Y bueno, realmente estaban emocionados. Nosotros, el grupo, digamos, también nos emocionamos mucho de todas las cosas que nos contaban. Y a la hora de despedirnos, me pidieron permiso para formarse delante del mástil de nuestra bandera argentina y saludarla. Formaron, digamos, una fila con la dotación de los que habían venido a la Antártida, que casi todos eran militares. Más atrás estaban las esposas y algunos de los hijos, y bueno, y nosotros formados frente al mástil. Así que bueno, hicieron la venia, nos dijeron Gloria Argentina y nos despedimos, digamos. Ahí fue, digamos, un hecho atípico, no muy común en la Antártida. Siempre recuerdo esto con muchísimo cariño por eso mismo, porque ahí es donde descubrí que la Antártida no tenía pasaportes, digamos. Nos valoramos todos como seres humanos y ahí fue algo que nosotros logramos tener. Más allá de los temas políticos, ojo que yo defiendo a muerte la soberanía argentina sobre el territorio que nosotros reclamamos y sobre el conocimiento antártico, pero esto a mí me impactó mucho y esta gente, digamos, se fue muy feliz.
durante mucho tiempo seguimos en contacto, algunos por correo electrónico, otros por carta inclusive, pero bueno, ya después fuimos perdiendo contacto y nada, ya quedó todo en la historia. Nos lo contás, Claudio, y no solo nos emociona, sino que nos habla del respeto y nos habla de una serie de valoraciones que muchas veces uno cree perdidas más en determinadas cuestiones cuando son de un carácter de índole tan trascendente para nosotros como ser argentino y bueno, lo que vos estabas manifestando, ¿no? En cuanto a lo que este, hablas y manifestás de la soberanía, pero realmente habla del respeto y eso es fabuloso lo que estás diciendo. Y trasciende esto que dijiste, que no tiene pasaporte. Eso es algo, es así. Es muy interesante y muy lindo a la vez. Ya que estuviste hablando justamente y entendiendo todo de lo vinculado al turismo y tu paso ahí por cámara, entendiendo el impacto constante, no desde una visión por ahí fundamentalista, ¿no? Pero de la presencia del ser humano en todos estos lugares, mmm, desde tu posición como investigador, dando paso, ¿no? Ya vi el carácter abierto, ¿no? Obviamente tuyo. ¿Cómo es la presencia o cómo analizarías la presencia de los turistas en la Antártida? ¿Modifica, afecta? ¿Realmente es dramático? ¿Es para tomar cartas en el asunto más allá de todas las restricciones que existen, obviamente, y cómo están reguladas, de alguna manera? ¿Cumplen este rol que vos manifestás, casi como de mensajeros, en ese sentido, de la labor antártica? ¿Cómo lo visualizás vos desde tu función, ¿no? O sea, o cómo lo has vivido, o cómo lo crees. Bueno, yo parto, digamos, en cuanto al objetivo, toda actividad que el hombre desarrolla siempre va a tener algún impacto. Lo que sí siempre se busca es que el impacto sea el mínimo posible, que eso es fundamental. En cuanto al turismo, el turismo viene muy bien instruido en cuanto a respetar cada lugar que toca o cada lugar que pisa. O sea, impactar lo mínimo sobre la fauna, por ejemplo, o por ejemplo el respeto a zonas que están vegetadas, digamos, hay muy poca vegetación en la Antártida, digamos, son musgos, líquenes y 4 especies de gramíneas nada más, más allá de las algas, digamos, en el mar o algas también en agua dulce. Pero bueno, todo eso jamás se pisa y de hecho las veces que a mí me tocó, digamos, en la base cámara, siempre fue marcar de alguna manera senderos por los cuales sí se podía transitar, impactando lo mínimo posible. Fundamentalmente con el tema de la pingüinera, digamos, de no cortar el tránsito de los pingüinos hacia y desde el mar, o por ejemplo no acercarse a los nidos, mantener cierta distancia, más allá de que, digamos, los animales sí se ven impactados. Ya con unos poquitos que estemos trabajando cerca, bueno, o sea, los pingüinos uno los ve que, por ejemplo, a veces se quedan duros cuando ven a un humano, o sea, es como que se sienten invadidos, esto, yo lo reconozco. Pero bueno, jamás los tocamos, jamás hemos impactado negativamente, digamos, teniendo acciones hacia ellos. Pero sí, la misma presencia de alguna manera impacta. Claro, no hay caza de animales como hubo, digamos, con lo que les conté de los foqueros del Río de la Plata, donde sí, cazaban los lobos de 2 pelos y al puerto de Buenos Aires había registros en cargamentos de 30.000 a 40.000 cueros, sin contar los que ya dejaban de antemano de contrabando en la boca del riachuelo, que eso no existe, digamos, sí existe en la bitácora que se paraba ahí y había alguna descarga, pero nunca aparece cuánto. Claro, ahora eso no ocurre. Pero después, bueno, los ruidos, los buques, digamos, son ruidos que son anómalos para la fauna, ¿no? Fundamentalmente para la fauna.
Pero después, bueno, sí, se respeta mucho. Algunos buques inclusive tienen un proceso de limpieza del calzado para bajar a tierra, lo mismo para volver al buque. Bueno, cada empresa o cada buque, digamos, tiene por ahí sus pautas, pero se busca el mínimo impacto. Después, bueno, ¿qué? Bueno, Sí, sí. no, genial, Claudio, gracias. Muy, muy, muy buenos los datos. Me querías decir algo. Sí, te iba a Eh, contar algo. Mira, uno de los Eso. trabajos que nosotros hicimos, por ejemplo, fue en base a colectar precipitaciones de agua y de nieve, haciendo análisis de isótopos estables, isótopos del oxígeno, isótopos del hidrógeno, que son, un isótopo es un mismo elemento químico con distinta masa, así para una descripción muy, muy rápida. Pero bueno, son buenos alcahuetes ambientales, ¿sí? Por ejemplo, moléculas de agua, en realidad cuando uno toma agua dice, bueno, es agua, pero hay 24 moléculas posibles de agua, con distintas masas, ¿no? Integradas por oxígeno de masa 16, con oxígeno 18, oxígeno 17 y después hidrógeno 1, deuterio o tritio. Bueno, todo eso en conjunto uno tiene esta cantidad de moléculas de agua, que tienen, justamente son indicadores de ambientales. Y por ejemplo, todo lo que se ha colectado, muestras de precipitaciones de agua y nieve en la base cámara, nos dio ciertos datos que hacen, por ejemplo, al origen de las precipitaciones y en qué condiciones se producen las precipitaciones, que normalmente son condiciones de equilibrio. Esto en la isla Media Luna. Muy cerca está la isla 25 de Mayo, King George para la literatura mundial, donde está nuestra base Carlini actualmente, que antes era la base Giovanni, y ahí ya las condiciones cambian estando muy cerca. Y justamente ahí, digamos, justamente la isla 25 de Mayo es la más habitada de toda la Antártida, donde hay mucha actividad humana, generación de energía eléctrica con motores de combustión interna, digamos, genera unas condiciones ambientales distintas a las de la isla Media Luna, que está cerca, pero sin tanta gente, sin tanta actividad humana. Y justamente por isótopos del oxígeno y del deuterio se puede verificar esa variación en las condiciones ambientales. Así que por ahí, digamos, a simple vista no se ven, pero con indicadores así que son muy susceptibles, como el oxígeno y el deuterio, uno reconoce que hay un impacto humano relativamente importante, ¿sí? Que genera un microclima, digamos, tiene condiciones muy particulares. Nada, quería agregar esto porque esto fue parte de las investigaciones que siempre hicimos en todas las campañas antárticas. Genial y buen dato. Y para un neófito, para un desconocedor como yo y cualquier otro ciudadano, y en función de algunas cosas que han sucedido en algún momento, ¿para qué sirve la investigación geológica en la Antártida? Más allá de esto que fue fabuloso, descubriendo y dándole la labor a los arqueólogos, pudiendo después doctorarse algunos, sino que todos, o sea, para cualquier ciudadano común, el tema, más allá de conocer lo que es la geología o determinado elemento, ¿para qué sirve? De acá en un futuro, de acá en más, siempre, en forma permanente. ¿Para qué? Bueno, digamos, el conocimiento geológico arranca con el conocimiento de base, digamos, lo que es ciencia básica, pura, digamos, que realmente es muy linda, es muy interesante, pero también es importante, a ver, hay laboratorio, funciona como si fuera un laboratorio natural. Por ejemplo, la isla de Excepción, un volcán activo, estudiar en un ambiente eh, como es la Antártida, alejado de poblaciones y demás, todo lo que son los procesos dentro del vulcanismo activo, como puede ser la isla de Excepción, con actividad sísmica, con emisión de gases, etcétera. Y esto también, porque lo vi, es cómo se forma, por ejemplo, un yacimiento mineral.
¿sí? En general, la mayor parte de los yacimientos minerales a nivel mundial están muy vinculados al vulcanismo. Bueno, hay una zona donde hay fumarolas, en la bahía Primero de Mayo, en la isla de Excepción, se están depositando en forma continua, digamos, por, por la emisión de gases volcánicos, precipitaciones de carbonatos, sulfatos y sulfuros, ¿sí? De distintos elementos, de hierro, de cobre, etc. Bueno, eso permite estudiar cómo se forman yacimientos minerales. Eso por un lado. Conocer la historia geológica hace al conocimiento de la historia del planeta y en el caso nuestro de todo lo que es la península antártica y las islas Shetland del Sur, a la integración con América del Sur, ¿sí? En cuanto a sus condiciones geológicas, en cuanto a rocas, fósiles, etcétera, dinámica también. No se pueden hacer investigaciones vinculadas a la minería, ¿sí? Porque primero está prohibida la explotación minera y fundamentalmente de recursos minerales como pueden ser los hidrocarburos, o sea, eso no se puede hacer, pero nada nos impide saber qué hay con miras a futuro. Esto es lo que yo considero que es el conocimiento estratégico para el país. Nosotros hemos desatendido mucho, digamos, tuvimos un momento, como lo comenté, digamos, con el doctor Rinaldi cuando fue director del Instituto Antártico Argentino, falleció lamentablemente en el 2017, donde, bueno, soberanía es conocimiento, ese era el paradigma. Y a nosotros nada nos impide saber qué hay, ¿sí? Por ejemplo, algo emblemático es el conocimiento de las tierras raras. Las tierras raras que son estratégicas en todo lo que es a la tecnología moderna, ¿sí? Que van desde tecnología en un celular, en una computadora, en equipamiento de médico. Así que bueno, tiene muchísima importancia y hay países, por ejemplo como China, que tiene particular interés en su descubrimiento y en su conocimiento. Otros países también lo tienen, pero también lo disimulan más. Y nosotros no podemos desatender ese tipo de conocimiento. ¿Y esto por qué? Porque en algún momento se va a discutir el Tratado Antártico. Por el momento no pasa nada, está todo bien, estamos todos de acuerdo, pero en algún momento esto sucederá y habrá nuevos reclamos sobre el territorio antártico. Entonces, para nosotros como argentinos, a la hora de reclamar, siempre es importante saber qué vamos a reclamar. Ojo que yo estoy a favor de todo el conocimiento, ¿sí? A mí, por ejemplo, cuando me dicen, encontramos un dinosaurio, aunque sea el único del mundo, así como yo antes comenté que habíamos encontrado fósiles de lecho, digamos que por ahí era la primera especie, o una fructificación de palmera, que es todo interesante, realmente hace al conocimiento general. Es más, para muchos también es un estímulo, pero tenemos que tener proyectos de investigación estratégicos que nos permitan saber qué vamos a reclamar, ¿sí? Porque muy probablemente nos digan, bueno, el dinosaurio todo muy lindo, quédenselo, pero bueno, nada, no nos cambia la historia. Así que, bueno, tenemos que tener proyectos estratégicos. Yo hablo de estos de geología, pero también hay sobre biología, digamos, hay en distintas áreas del conocimiento que es fundamental que nosotros los tengamos y sepamos qué hay, ¿sí? Aunque no lo hagamos específicamente para una explotación, digamos, en el presente, sino con miras Muy a claro, futuro. muy claro. Claudio, y ya que tuviste, y obviamente el hábitat y el ser humano se adapta al hábitat y vos contaste tu experiencia en campaña, vuelvo a la primera pregunta, si consideras que por ahí es necesario algunas cuestiones, ya sea de espacialidad, nombraste muy bien la palabra de confort vos, hiciste mención, o cuestiones de energía, o determinados elementos que sean necesarios, o no, o son bastante buenos los existentes en función de todas tus campañas realizadas y estando allá. O el argentino se adapta muy bien, o el latinoamericano en función de esta cooperatividad común que existe. Se puede estar generando, si se quiere, el día de mañana un espacio común de investigación
latinoamericano? ¿Cómo lo ves? Bueno, no, yo en particular, mira, yo la mayor parte de las bases a las que he ido nuestras, ejemplo, Cámara, Decepción, Primavera, que también estuve, estas, digamos, son bases que fueron hechas en la década de 1950, como, perdón, y Decepción inclusive en 1948. Son bases que construyó la Armada, que las prearmaba acá en Buenos Aires, tenían todo listo, las desarmaban, las llevaban y en 45 días las tenían armadas en la Antártida. Estas bases todavía están en pie y con una excelente calidad. Obviamente con los materiales de la época, digamos, ahora hay materiales más modernos que permitirían inclusive mejor aprovechamiento de la energía en cuanto a calefacción y demás. Me gustaría sí ver que se usen más recursos renovables, como son la energía solar, porque está bien, hace frío, pero por ejemplo, en época de verano, la cantidad de horas de luz es mucha, así que bueno, generación eléctrica por energía solar, aprovechamiento de energía eólica, que si bien hay cosas que se están haciendo, hay países que lo están haciendo, digamos, con un desarrollo mayor al nuestro, ¿sí? Nosotros en ese aspecto seguimos siendo muy dependientes de lo que es la energía generada por motores de combustión interna, ¿no? Sí, los generadores diésel, que son contaminantes, por otro lado. Esto hace un poco a lo que comenté antes, digamos, el poder verificar la diferencia entre una base como Cámara con la base Carlini, digamos que está en una isla muy ocupada por seres humanos, donde se ven a través de isótopos estas variaciones en el ambiente. Así que a mí me gustaría que sí hubiera proyectos de investigación que hagan a una habitabilidad más limpia en cuanto a la generación de energía fundamentalmente. Eso para mí es algo fundamental y es una deuda que en particular nosotros tenemos, ¿sí? Me gustaría una logística también más moderna, más allá de que en los últimos tiempos estamos, digamos, muy con que, bueno, son bases conjuntas, todo conjunto, pero nosotros todavía seguimos teniendo carencias importantes, ¿sí? Por ejemplo, para mencionar algo, nosotros seguimos abasteciendo de combustible a nuestras bases con helicópteros, donde países hasta Uruguay, por ejemplo, se acercan a la base con un buque, conectan una manguera buque base, bombean combustible y de forma más eficiente, con menores riesgos de todo tipo, y pueden operar en cualquier condición climática, bueno, salvo que hubiera una tormenta muy grande, pero en general, digamos, puede nevar, puede haber niebla, etcétera, y el abastecimiento no se corta y es un plazo relativamente corto. Yo voy a hacer mención a que, por ejemplo, el abastecimiento de combustible a la base Marambio es prehistórico. Nosotros lo seguimos haciendo como hace 50 años. Que es buque, base. Marambio es una base que está a 240 metros de altura, que tiene muchos problemas así en cuanto a operaciones, por el clima fundamentalmente, donde si no se planta la nube sobre la meseta donde está Marambio, la nube está a nivel del mar, entonces no se puede operar desde el buque. Eso, y lo digo porque yo lo viví, he estado 25 días frente a Marambio sin poder operar justamente por las condiciones climáticas. Con helicópteros, que tenemos el transporte de combustible con helicóptero es caro y con riesgos humanos, digamos, mucho vuelo de helicóptero implica riesgos humanos. No digo que no haya que hacerlo, pero minimizarlo. Riesgos ambientales, digamos, por eventuales, por ejemplo, caídas de un rolling, ¿sí? Que es son las, bueno, son, como decirlo, los rolling son, a ver, como si fueran globos llenos de combustible, de goma, digamos que, bueno, se pueden caer, o en una emergencia el piloto lo tiene que lanzar,
Y bueno, puede llenar de combustible, por ejemplo, una zona en la Antártida, que puede ser en el mar, puede ser en tierra, etcétera. Y esos son riesgos ambientales, el riesgo también de equipamiento. Hay bases en las que no se podría, como por ejemplo puede ser Belgrano, San Martín, son en ese aspecto complicadas, pero en otros sí, por ejemplo, se podría bombear combustible, buque base, y no importa la condición climática. En el caso de Marambio, por ejemplo, bueno, habría que plantearlo, es un tema de ingeniería, pero no es imposible, poner plantas de bombeo justamente para subsanar este tema de los 240 metros de cota a la cual se encuentra la base. Y inclusive se acortarían los tiempos, digamos, estas esperas, yo estuve 25 días una vez ahí, y eso es consumo de tiempo, consumo de dinero, digamos, y todo eso hay que optimizarlo, eso es fundamental. Ojo que yo no soy logístico, soy geólogo, pero esto es fruto de ver, conocer y ver que las cosas se pueden hacer bien, ¿sí? Y después yo también soy crítico de últimamente designaciones de funcionarios. O sea, primero yo cambiaría la ley antártica, que es muy vetusta, la ley 18.513, que salió de un decreto ley firmado por Onganía, que bueno, ya digamos la mayor parte del articulado no se cumple y también lo digo, y esto que no afecte a nadie, pero yo sacaría realmente lo que es la gestión antártica de la Cancillería. La Cancillería es un ministerio que no sabe ni de ciencia ni de logística, lo digo así crudamente, pero justamente no están en sus funciones. Entonces, todo lo que es Instituto Antártico Argentino, más Dirección Nacional del Antártico, que ahí está sobrando una institución, que para mí sigue siendo la Dirección Nacional del Antártico, que la metieron de prepo por esta ley que comenté recién, y que esté todo en el más alto nivel gubernamental, que fuera una Secretaría de Estado a nivel gobierno en el más alto nivel. La Cancillería va a seguir cumpliendo sus funciones como corresponde, que hace a la representación en los foros internacionales, llevando justamente los intereses de nuestro país en el ámbito del Tratado Antártico y el SCAR, que es el Comité Científico Antártico Internacional. Así que bueno, esto digamos son cosas que yo creo y creo que es fundamental que se hagan. O sea, y que tengamos una Antártida moderna y que nosotros sepamos optimizar recursos. Eso para mí es fundamental. O sea, con la misma cantidad de dinero podemos hacer mucho más y si queremos hacer lo mismo, vamos a gastar menos. Muy esclarecedor, Claudio, muy esclarecedor, muy interesante tu opinión, tu posición, tus valoraciones. Para nosotros realmente genial. Todo lo que has comentado, todo lo que has dicho y todo lo que has manifestado. Así que un gusto y te agradecemos enormemente, realmente tu tiempo, tu espacio y que nos hayas dicho con tanta, pero con tanta vehemencia y aparte con tantas anécdotas y con tanta vivencia al respecto. Eso es lo que más nos enriquece cuando por ahí no estamos dentro de una órbita científica pura y exclusiva y mucho menos de las ciencias duras, como decimos siempre nosotros, al menos yo de mi parte, como pasa eso. Así que te agradezco un montón, te agradecemos un montón y bueno, esperamos vernos prontamente. Sí, bueno, el agradecido soy yo. Yo, digamos, todo lo que sea por la Antártida, encantado. Y realmente trato de que tengamos una Antártida mejor y más cercana también en el conocimiento.